La Contraloría General de la República fue creada el 19 de julio de 1923. Este es el máximo órgano de control fiscal del Estado, tal como tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. Pero, ¿qué es la Contraloría General de la República? La Constitución Política de 1991, en su artículo 267, establece que el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación. En la Carta Política, el control fiscal a la gestión pública pasó de ser previo y perceptivo a posterior y selectivo. No obstante, el nuevo enfoque de control permite la aplicación de un control de advertencia o de prevención para que el administrador público conozca en tiempo real las inconsistencias detectadas por la Contraloría y mediante la aplicación de un control correctivo proceder a subsanarlas, con lo cual lograremos más entidades eficientes y eficaces. Cumpliendo con el último fin del control, que es el mejoramiento continuo de las entidades públicas. ¿Cómo se ubica en la estructura del Estado? La Contraloría General de la República es uno de los órganos autónomos e independientes del Estado. Se encuentra al lado del Ministerio Público, del Consejo Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Televisión. Pero, ¿quién controla a la Contraloría General de la República? La controla la Auditoría General de la República. Es la entidad encargada de ejercer el control fiscal sobre la gestión de la Contraloría General de la República y de las Contralorías territoriales. Cabe anotar que a partir de la Constitución de 1991, la Auditoría General de la República comenzó un proceso de independencia presupuestal frente a la Contraloría General de la República, con el artículo 274 que se hizo efectivo con la sentencia de la Corte 1339 del 2000. Buenos días, soy Karen Guzmán Zabaleta, estudiante de Contaduría Pública, 10º semestre, y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre el Contralor, cuál es su función, sus inhabilidades, requisitos, entre otras cosas. Bueno, el Contralor es un funcionario encargado de controlar los gastos de la administración pública, control que se ejerce sobre algo en especial, que se hace desde la administración pública, valga la redundancia, para asegurar el cumplimiento de un trámite, una función o todo lo concerniente a este cargo. Su función es supervisar, asegurar el uso correcto de los recursos de la República, como los ingresos, egresos, cuentas por cobrar, activos fijos, analizar los estados financieros, detectar desvíos y tomar acción al respecto, asegurar el cumplimiento del control interno, así como proponer estrategias de mejora. Esto viene acompañado de una normativa legal. Comienzo con la Ley 1904
del 2018, por la cual se establecen las reglas de la convocatoria pública previa a la elección del Contralor General de la República. Bueno, según lo establecido en los artículos 267 y 126 de la Constitución Política, la elección del Contralor General de la República se hará por el Congreso en pleno, por mayoría absoluta, en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del presidente de la República. Esto se hace a través de una lista de elegibles conformada por convocatoria pública. Para ser elegido Contralor General de la República se requiere como mínimo ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía, tener más de 35 años de edad, tener título universitario o haber sido profesor universitario durante un tiempo no menor a 5 años. Además de estos requisitos mínimos, el aspirante a la Contraloría General de la República deberá acreditar todas las calidades adicionales, logros académicos y laborales que acrediten el mayor mérito para el desempeño del cargo. Bueno, continúo con el artículo 268. El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones. Según la Constitución Política de 1991, en el artículo 268, numeral 1.2, es función del Contralor prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas, los responsables del manejo de fondos o bienes de la nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse para revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia y eficacia y pues también la economía con que hayan obrado. Continuando con el artículo 268, en el numeral 4 y 11 son atribuciones del Contralor, exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona de entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la nación y representar informes al Congreso y al presidente de la República sobre el cumplimiento de sus funciones, y también debe presentar certificación sobre la situación de las finanzas del Estado. Esto de acuerdo con la ley. Siguiendo la Constitución Política, en el mismo artículo numeral 6 establece como una de las funciones del Contralor General es la de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado. Constitución Política de 1991. Continúo con el artículo 268, numeral 7, que establece como una de las funciones del Contralor General es la de presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y de ambiente. En el mismo artículo, numeral 12, encontramos que se establece que es función del Contralor dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas y de orden nacional y territorial. Ya cambiando un poquito, nos vamos a la ley 42 en el artículo 2, que nos dice los sujetos de control fiscal son los órganos que integran la rama legislativa y judicial. Estos son los órganos autónomos e independientes como los de control y electorales, los cuales son los organismos que hacen parte de la estructura de la Administración Nacional y demás entidades nacionales, los organismos creados por la Constitución Política y la ley que tienen régimen especial, las sociedades de economía mixta, las empresas industriales y comerciales del Estado, los particulares que manejan fondos o bienes del Estado, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización, sociedad que maneje recursos del Estado en lo relacionado con estos y el Banco de la República.
Continuamos con esta ley 42 del 93 en su artículo 16, que nos habla que el Contralor General de la República determinará a las personas obligadas a rendir cuentas y prescribirá los métodos, formas y plazos para ello. En este sentido, cada entidad conformará una sola cuenta que será remitida por el jefe del organismo, pues esto es respectivo a la Contraloría General de la República. Continuamos con la ley 42 en su título 2, capítulo 5, que se logra interpretar que es el régimen de sanciones y faculta a los contralores para su imposición cuando hay lugar en el ejercicio de la vigilancia y control de la gestión fiscal de la administración pública o particulares que manejen fondos, bienes o recursos públicos, señalando sus causales, forma y monto de las mismas. El decreto de ley 35, numeral 4 de la ley 267 del 2000 establece como función del Contralor General de la República dirigir como autoridad superior las labores administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la Contraloría General de la República. De acuerdo con la ley, es función de la Contraloría, en función de la Contraloría delegada para el medio ambiente, dirigir y coordinar la vigilancia de la gestión ambiental que corresponde efectuar a los servidores públicos responsables de la misma respecto de los distintos megaproyectos del Estado. Seguimos con la ley 715 del 2001 en su artículo 57, parágrafo 1, que nos dice: el control, seguimiento y verificación del uso legal de los recursos del Sistema General de Participaciones es responsabilidad de la Contraloría General de la República, y para tal fin establecerá con las Contralorías territoriales un sistema de vigilancia especial para los recursos. Continuando con la ley 1530 de 2002 en su artículo 152, podemos interpretar que la Contraloría ejercerá la vigilancia del control fiscal sobre los recursos del Sistema General de Regalías. La incompatibilidad del Contralor: no podrá ser elegido quien haya sido Contralor de todo o parte del periodo inmediatamente anterior, como titular o encargado, pues es declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia 1372 del 2001. Tampoco puede ser Contralor quien haya sido miembro de los tribunales que participaron en la postulación dentro de los 3 años anteriores. Tampoco durante el último año que haya ocupado cargo público de orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia. No puede ser Contralor persona que sea o haya sido miembro de la Asamblea en el último año, y tampoco puede ser Contralor quienes estarán igualmente inhabilitados quienes en cualquier época hayan sido condenados penalmente a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. No se podrá nombrar en ningún cargo de la Contraloría a los diputados, a los magistrados que hubieran intervenido en la postulación, elección del Contralor ni al cónyuge. Pues esto quiere decir al compañero o compañera sentimental, esposo o esposa. No puede ser Contralor, no puede ser si tiene familiares dentro de la empresa del segundo grado de consanguinidad. El Contralor solo asistirá a las juntas directivas de las entidades descentralizadas de orden departamental o municipal cuando sea expresamente invitado con fines específicos y no tendrá derecho a votar. En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del contador quienes se hallen dentro del 4º grado de consanguinidad, segunda de afinidad o primero civil respecto de los candidatos. Los requisitos
para ser nombrado en el cargo. Ya antes había mencionado algunos, pero lo voy a repetir. Para ser contralor debe ser colombiano, nacido aquí en Colombia y que ejerza ciudadanía, ser mayor de 35 años, ser de reconocida honorabilidad, entre otras cosas mencionadas anteriormente. Pues los impedimentos del contralor: no pueden ser nombrados contralor o subcontralor quienes sean cónyuge del contralor general del subcontralor, parientes entre sí en la línea directa o en la colateral hasta el cuarto grado inclusive, o con vínculo civil por afinidad hasta el cuarto grado inclusive, parientes del presidente de la República, de los vicepresidentes de la República y de los ministros hasta el cuarto grado inclusive, o con vínculo civil por afinidad hasta el mismo grado. La violación de los impedimentos causará la nulidad absoluta del nombramiento. Noción del control fiscal. Esta conceptualización significa un cambio sustancial si se compara con el control fiscal que la Contraloría General de la República ejerció, incluso desde la creación de 1923. Efectivamente, durante cerca de 7 décadas, el control se caracterizó por ser exhaustivo y universal. El primer concepto incluye el control previo antes de que actúe la administración, y el preceptivo y posterior después de la actuación de la administración. Por otra parte, el control universal hace referencia al requerimiento de que todo se puede y se debe controlar. Esta noción era la justificación para que la Contraloría estuviera en forma permanente en las entidades vigiladas e implicaba además que no se defendieran criterios para el ejercicio de las auditorías. Tipos de control. Control administrativo. Tales como las normas administrativas, por tanto, los recursos económicos provenientes del ejercicio de las funciones públicas tienen el carácter de fondos públicos y por ende están sujetos a controles específicos, entre otros el que ejerce la Contraloría General de la República a través del control fiscal de los particulares que manejan fondos o bienes de la nación. Control político. La figura del control político es un acto soberano y propio de las democracias participativas que quedó en manos del cuerpo legislativo a fin de solicitar explicaciones a los ministros y directores de departamentos administrativos y superintendentes sobre las funciones que están desarrollando. Control disciplinario. El derecho disciplinario está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, ya que los servidores públicos no solo responden por la infracción a la Constitución y a las leyes, sino también por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Control penal. La Fiscalía General de la Nación se encarga de investigar los delitos, calificar los procesos y acusar ante los jueces y tribunales competentes a los presuntos infractores de la ley penal, ya sea de oficio, que es la iniciativa propia del Estado, o por denuncia, que es la instaurada ante la comisaría o la policía. Bueno, en el control social podemos observar la importancia de brindar mecanismos que permitan a los ciudadanos ser partícipes de las tomas de decisiones para bienestar de las comunidades y permitiéndoles de esta manera empoderarse de los temas del Estado. El control social busca, a través de la vigilancia a la gestión pública, velar por la correcta inversión de los recursos públicos y garantizar la correcta gestión del servicio a la comunidad a través de la participación activa de los ciudadanos a lo largo del territorio nacional. Bueno, en el control interno es un proceso que debe ser ejecutado
por el directorio, la gerencia y el personal, es decir, por toda la compañía. Está diseñado principalmente para proveer una seguridad razonable acerca de los objetivos operacionales de reporte y cumplimiento de la entidad. Uno de los principales modelos de referencia es el marco COSO, el cual genera una definición común de control interno y brinda un modelo estructurado que ayuda a las empresas a encaminarse hacia una implementación efectiva del control interno. En el control fiscal, la función fiscalizadora ejercida por la Contraloría General de la República propende por un objetivo el control de gestión para verificar el manejo adecuado de los recursos públicos, sean ellos administrados por organismos públicos o privados en efecto. La especialización fiscalizadora que demarca la Constitución Política es una función pública que abarca incluso a todos los particulares que manejan fondos o bienes de la nación. Principios del control fiscal. Eficiencia. La eficiencia está dada como una medida del buen manejo de los recursos o de las variables existentes en el proceso de la administración pública. Su finalidad es establecer si los costos en que incurren las entidades públicas encargadas de la producción de bienes y la prestación de servicios son los más convenientes para lograr objetivos y resultados. El principio de economía. Bueno, este principio comporta un elemento objetivo que se traduce en una operación matemática, analizando que la asignación de recursos haya sido la más conveniente a nivel del costo, lo que permite a la vez una máxima especificación de los resultados y cumplir con los fines propuestos. Bueno, el principio de equidad, la equidad se refiere a la proporcionalidad de la gestión, al concepto de justicia, de igualdad, a la caracterización socioeconómica de los ingresos y las inversiones aplicadas a satisfacer las necesidades de la comunidad. Bueno, y el principio de eficacia. La eficacia es el logro de los fines a cargo del Estado, que satisfacen las necesidades, los deseos y demandas de los ciudadanos y que alcanzan el cumplimiento de la misión encomendada. Bueno, y la valoración de los costos ambientales. Bueno, este asume como la cuantificación, el impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente, y evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los mismos. Bueno, clase de control fiscal. Bueno, el control fiscal está dividido en tres: el control fiscal excepcional, el control fiscal concurrente y el control fiscal prevalente. Bueno, empezamos hablando por el control excepcional. Bueno, el control excepcional es la facultad que tiene la Contraloría General de la República para ejercer un control sobre la gestión fiscal de cualquier entidad territorial. Esto sin desmeritar el trabajo que ya vienen haciendo o que les corresponde a las Contralorías departamentales y municipales. Esto se hace a solicitud del gobierno departamental, distrital o municipal también lo puede hacer cualquier comisión permanente del Congreso de la República, o la mitad y uno de los miembros de la Corporación Públicas Territoriales. También se puede hacer a través de la solicitud, lo puede solicitar la ciudadanía organizada en veedurías, tal como lo establece la ley 850 del año 2003. Bueno, el control concurrente. Bueno, el control concurrente o de durante incluye la supervisión de las actividades que forman parte de la transformación, con el objeto de asegurar que tales actividades se desarrollen conforme a las normas establecidas por el negocio.
este tipo de control hace énfasis en la identificación de aquellas dificultades que se pudieran presentar en el proceso productivo y que pudieran dar como resultado productos o servicios deficientes. Al control concurrente también se le conoce como el control de sí y no. Esto en virtud de que por lo general incluye puntos de medición en los que se habrá de determinar si de continuar o no con el proceso. Y bueno, esto realiza alguna acción correctiva y si no, pues detiene de plano la producción. Ya que el control concurrente se basa en la supervisión de actividades, se requiere de un conocimiento profundo en las tareas específicas y necesarias para la realización del proceso. Bueno, ahora vamos con el control prevalente. El control prevalente ya es algo más corto. La competencia prevalente es prevista por el artículo 63 de la Ley 610 del 2000. Implica que la Contraloría General de la República también puede iniciar un control excepcional sobre las cuentas de las entidades territoriales cuando esas Contralorías han iniciado un juicio de responsabilidad. Es de entenderse que la Contraloría General desplaza a las Contralorías territoriales en cuestiones de investigaciones fiscales. Método de control fiscal posterior y selectivo. Bueno, los entes de control fiscales tales como la Contraloría General de la República o sus entidades delegadas, la Contraloría Departamental, Municipal, son los órganos encargados de realizar las investigaciones respectivas encaminadas a obtener el resarcimiento de los bienes que han sido objeto de desviación o detenimiento patrimonial por parte de servidores públicos o personas particulares que tienen a su cargo estos bienes y bueno, ya como hay una inconsistencia con esto, pues estos entes son los encargados de investigar y de recuperar todos estos bienes. Y bueno, en la actualidad se entiende que el control fiscal que se ejerce de forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos y a los 38 principios establecidos principalmente por la ley de 1942 de 1993 y la ley 610 de 2000, que fue modificada por la ley de 1474 del 2011. Esto se propuso en la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Entonces, todas estas leyes se hicieron ese año, pero fueron modificadas en el 2011. Y bueno, ¿qué quiere esto? Que este control se debe adelantar o debe hacerse de forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos y sistemas y principios de la estructura determinada por las normas como les titula la Constitución Política. Y bueno, los sujetos a los que se le debe aplicar este control fiscal son los órganos que integran las ramas legislativa y judicial, los órganos autónomos e independientes como los de control electorales, los órganos que hacen parte de la estructura de la Administración Nacional y demás entidades nacionales, los organismos creados por la Constitución Nacional y la ley con régimen especial, las sociedades de economía mixtas, las empresas industriales, empresas comerciales del Estado. Y por último, el Banco de la República. O sea, el Banco de la República no se puede escapar de este control. Y bueno, esta vigilancia también cae o recae sobre las personas que manejen
bienes públicos o personas jurídicas que manejen fondos del Estado. O sea, por eso la idea de aplicarle el control posterior y selectivo que ejerce la Contraloría General de la República señala que para efecto de las actividades, operaciones y procesos ejecutados por los sujetos de control y de los resultados obtenidos por sí mismos. Bueno, y por último vamos a hablar del contenido del control fiscal, financiero, de gestión y de resultado. Y bueno, dice en el artículo que los resultados de la gestión de control fiscal, independientemente del alcance y objetivo que abarque la oportunidad en que se realizan los instrumentos metodológicos que se utilicen para ejercerla, esto pretende el mejoramiento de las organizaciones públicas en procura del beneficio ciudadano. Esto tiene, si se descubre algo, sanciones morales y no pueden ejercer más nunca la